Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Ezequiel Carabajal eh, y bueno, hoy me toca compartir con los jóvenes de la iglesia y bueno, espero que bueno que pueda ser de bendición. Eh, Antes de comenzar quería comentarles que hay momentos del día, la mañana, además tengo un patio grande en el fondo de mi casa y me pongo a meditar y por ahí a leer la palabra y a cantar porque me gusta mucho la música, soy músico. Y, y bueno, en estos días estuve leyendo el libro de Samuel y, y bueno, me fue llevando por ahí la palabra de Dios en varias cosas que por ahí me sentí identificado. Una de cuando arranca el libro, eh, eh, la madre de Samuel, Ana, no podía tener familia, ¿sí? Y no podía tener hijos. Y por ahí me llamó un poco la atención, ahora lo vamos a leer igualmente, pero me llamó mucho la atención porque nosotros con mi señora estamos esperando un bebé y sabemos el gozo y la felicidad que uno siente al ser padre o la mujer al ser madre y bueno, comencé leyendo el libro y es una historia que todos conocemos, la mayoría de los chicos seguramente la conocen, pero bueno, está bueno compartir y edificarnos entre nosotros. Eh, bueno, comienzo a leer el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Lo voy a hacer resumido, así podemos ir rescatando algunas cositas de la vida de Samuel y cómo arrancó su, digamos, su servicio a Dios, ¿sí? Primero comenzamos por 1 Samuel, capítulo 1, eh, versículo 2. Vamos a arrancar del 1 mejor. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y bueno, hay un nombre a la descendencia y en el capítulo 2 dice que él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no podía tenerlos. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová. Eh, y bueno, ahí cuento un poquito eh, que después sigue contando que Ana no podía tener familia, no podía tener hijos, y se los relato para no ser extenso en la lectura. Y bueno, y Ana, muy entristecida del corazón, dice que lloraba mucho. Y un día subieron al monte eh, para, para ofrecer ese sacrificio que hacían era una costumbre que se hacía todos los años. Eh, y bueno, y resulta que Ana, muy dolorida, aparte eh, la otra mujer del Cana, eh, que tenía un montón de hijos, ¿sí? Tenía varios hijos, y Ana estaba muy dolorida, ¿no? Tenía mucho dolor en su corazón. Y dice que bueno, que ella subió al monte y lloraba amargamente. Acá en el versículo 10 del capítulo 1 dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eh, Ella, como decía yo recién, que con mucha
dolencia en su corazón, mucho sufrimiento por no poder tener familia, hizo votos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas a Dios y Dios después responde, ¿no? Acá Dios le responde a Ana y, eh, digamos, Dios concede, ¿sí?, la petición de Ana, ¿sí? Más adelante dice que, que quedó embarazada, ¿sí?, quedó encinta y que eh, al destetarlo, dice así en la palabra, yo voy resumiendo porque es largo, al destetarlo al nene, ¿sí?, lo lleva y se lo entrega al sacerdote Elí, ¿sí?, para que quede en el templo, ¿sí?, y que sirva al Señor todos los días de su vida, ¿sí? Y bueno, ¿y cuántas veces nosotros hacemos promesas o hacemos voto al Señor y hay veces que la cumplimos y veces que no, ¿sí? A veces que decimos, Señor, te prometo que si me das esto, ¿sí?, voy a hacer esto y voy a habitar en tus satrios y voy a hacer lo otro y voy a servirte. Voy a ir donde tú me llames. Y muchas veces después el Señor nos llama y nosotros estamos en otra, ¿sí? Nos olvidamos del voto o de los juramentos, de las promesas que le hacemos al Señor, ¿no? Pero Ana cumplió. Dice que cuando destetó al niño, lo llevó, ¿sí?, al templo para que ahí esté y viva sirviendo al Señor, ¿sí? Eh, Ahí así arranca la vida de Samuel, ¿sí? Así arranca entregado al Señor. Muchos de nosotros nacimos en la iglesia, otros eh, fuimos agregándonos, ¿sí? Otros fueron agregándose a la iglesia, ¿sí? Al escuchar la palabra de Dios entregamos nuestros corazones. Eh, y Elí fue entregado desde el vientre, desde antes, ¿sí? Samuel fue entregado desde antes de nacer por su madre y creo que, a lo que voy que por ahí nosotros al conocer al Señor nosotros entregamos a nuestros hijos antes de que ellos vengan al mundo, ¿sí? Eh, y es importante, ¿sí? Ana prometió, dice, hizo voto, dice acá en la palabra, eh, prometió, ¿sí? Es importante que cumplamos las cosas que le decimos al Señor, ¿sí? Porque el Señor nos ama, Él es un Dios de gracia y muchas veces nosotros somos duros, ¿sí? A la hora de cumplir esas promesas que hacemos al Señor, ¿sí? Eh, Así que bueno, así arranca la vida de Samuel, ¿sí? Es una historia muy fuerte por cómo arranca y cómo sigue su vida. Ahora vamos a seguir eh, viendo cómo sigue la vida de Samuel, de aquel niño que fue entregado. Bueno, Samuel, al ser entregado a Dios, ¿sí?, y él vivir ahí en su casa, y dice que él ayudaba a Elí en el templo, y ahí estaban los sacerdotes que eran los hijos de Elí, que era Ofni y Fines, ¿sí? En la palabra dice que estos sacerdotes, ¿sí?, no hacían, digamos, muy bien las cosas. Hay una parte que nos dice que cayeron en pecado y traían el mal, porque en vez de poder eh, ser sacerdotes y cubrir, hacían pecado, adulteraban, hacían un montón de cosas que no iban con los mandamientos del Señor. Y fue así que al pasar el tiempo
Dios vio eso, ¿sí? Y dice que se le reveló a Samuel en sueños. Ahí está la palabra que muchas veces la escuchamos, que Samuel, ¿sí? Escuchaba que alguien lo llamaba y pensaba que era Elí, que estaba acostado él y pensaba que era Elí. Y Elí, un hombre muy grande ya, que relata en la Biblia, dice que ya Elí no veía, ¿sí? Que veía muy poco, se nota que era una persona muy grande. Y eh, llamaba una voz a Samuel, Samuel, eh, y iba Samuel, ¿sí? No sé si recuerdan esa parte de la historia, eh, que bueno, después Elí le dice que Samuel, si te nombran de nuevo, dice Jehová Dios mío, habla que tu siervo oye, ¿sí? Una historia que ya la sabemos mucho porque muchos la han predicado y seguramente recordarán. Y bueno, y ahí habla el Señor y dice que le habla a Samuel y con mano firme hacia Elí, eh, que iba a caer su casa, eh, sabía el pecado de sus hijos y que iba a traer muerte y demás por el pecado, por la rebelión de Omni Fines, sí, iba a caer toda su casa. Y bueno, al pasar el tiempo, ¿sí? En el capítulo 3 dice, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia, digamos, ¿sí? Eh, y aconteció que estando Elí acostado en sus aposentos, cuando sus ojos comenzaban a escasear, no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, ¿sí? Ahí en el capítulo 3 relata, ¿sí? Todo esto que yo le venía contando. Eh, y bueno, y Dios le habla así, con firmeza, y bueno, Samuel le dice a Elí lo que Dios le había hablado al día siguiente. Y bueno, Elí, me imagino Elí como padre, el dolor, ¿sí? Tal vez no se había enterado, seguramente escuchaba rumores de lo que hacían sus hijos, pero con un corazón eh, entristecido, me lo imagino, ¿sí? Y dice que bueno, eh, Israel tenía que enfrentarse a una batalla, ¿sí? Contra los filisteos, ¿sí? Eh, en el capítulo 4 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. En el capítulo 4, versículo 2, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido. Y los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, para que vinieran entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Decían, ¿sí? Los sacerdotes decían, vamos a traer el arca, entonces nos salvamos y podemos vencer a los filisteos, ¿sí? Y Dios quería dar una lección al pueblo de Israel porque estaba en pecado. Sus sacerdotes estaban haciendo mal las cosas y bueno, Dios quería eh, cumplir su promesa y lo que le había dicho a Samuel. Israel dice, llevemos el arca, ¿sí? Llevemos el arca del pacto de Dios, en el cual muera su presencia para ganar, para vencer.
Eh, y llevaron el arca al campo de batalla, ¿sí? Dice que el pueblo de Israel se puso contento, los guerreros, y los filisteos tuvieron miedo. Claramente era el arca de Dios, del Dios que lo había sacado a Israel del pueblo, había liberado al pueblo de Egipto. Entonces, claro, los filisteos tuvieron miedo, pero lucharon. Y bueno, resulta que Dios no había mandado a que muevan el arca a la batalla, ¿sí? Muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Resulta que el pueblo de Dios es vencido, Dios cumple la promesa y caen los sacerdotes, los cuales estaban junto al arca de Dios, caen los hijos de Elí, Ofni y Fines, caen en batalla, y el arca de Dios, esa arca que solamente tenían que tenerlo los levitas que tenían que ministrar allí, eh, es tomada y llevan los filisteos el arca de Dios, ¿sí? A veces por no obedecer o por no estar atentos a lo que nos quiere hablar Dios, o querer hacer siempre la nuestra, ¿sí? Pasan esas cosas. Digamos, no, no pasa nada, total, yo me mando solo, y no hablamos y no pedimos a Dios, y perdemos la batalla, ¿sí? Por querer mandarnos nosotros a decir, no, esto está bien, y terminamos como el pueblo de Israel que terminó perdiendo el arca en aquel momento, ¿no? El arca del pacto, el arca de Dios, ¿sí? En el cual estaba la presencia del Señor. Luego relata, ¿sí?, que al estar el arca, no se los leo porque es muy largo, pero bueno, pueden leerlo el capítulo 5. Habla que tomaron el arca los filisteos, se lo voy a leer una parte, 5 versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de y la metieron en casa de Dagón, ¿sí? Y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de los filisteos, ¿sí? Dios pagano. Y cuando al siguiente día los, los asdos se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volvieron a levantarse a la mañana siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Bien, y bueno, y sigue relatando que Dios vence, ¿sí? Estando, digamos, solamente estando el arca, los dioses paganos caen, son destrozados, ¿sí? Y empiezan a pasar miles de cosas, ¿sí? Por eso no tenemos que tener miedo cuando dicen, eh, cuando nos hablan de cosas que no son del Señor, o cosas, o hablan de demonio, o de cosas, o alguien te puede desear el mal. No tengamos miedo, porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros, el cual nos libra y nos guarda, y ya venció, ¿sí? Venció a esos dioses paganos, ¿sí? Acá vemos una breve reseña, pero en la cruz eh, Él venció, ¿sí? Su sangre nos limpió y nos guardó, y hoy gracias a esa sangre somos libres, ¿no? Eh, pero en aquel momento, increíble, ¿no? Que se levantaban ellos, y un día estaba a los pies del arca, y al otro día le faltaba la cabeza y los dos brazos al, al pobre Dios,
pagano, ¿sí? El pobre Dios de los filisteos. Resulta que bueno, que empiezan a pasar diferentes cosas. Estando la presencia de Dios en mano de los enemigos, de los filisteos, empiezan a pasar un montón de cosas. Dios dice que eh, empieza a abatir a los filisteos, ¿sí? Capítulo 6, capítulo 5, perdón. Empieza a abatir a los filisteos y los filisteos empiezan a padecer, ¿sí? Empiezan a morir por diferentes tumores, ¿sí? Que le aparecían en los cuerpos y diferentes enfermedades que le empezaron a aparecer a los filisteos por tener el arca de Dios ahí. Y decían, de un pueblo al otro, ¿sí? Se iban pasando el arca para decir, no, yo no quiero tener el arca de Dios acá porque me está lastimando mi pueblo, decían los filisteos. Pasaban a otro pueblo y así iban pasando, y cada pueblo que tenía el arca padecía, ¿sí? Padecía al tener la presencia de Dios, ¿sí? Y, y bueno, en el capítulo 6 dice que los filisteos deciden devolver el arca de Dios al pueblo de Israel porque estaban cansados de sufrir por causas de tener el arca, y encima devuelven el arca de Dios y ellos dan ofrendas para que hagan a Dios, dan oro, dicen, eh, y ofrendas para que, como obsequio a Dios por todo el daño que había causado, ¿sí? Los filisteos que habían llevado el arca. No se lo leo porque es muy largo, ¿sí? Eh, y bueno, en el capítulo 7, ¿sí? Al seguir y volver un poquito eh, para cerrar, ¿sí? Perdón, capítulo 6, versículo 19. Bueno, los filisteos llevaron el arca, ¿sí? Al pueblo de Israel, y dice que el pueblo de Israel tomó el arca en la ciudad de Ben-Semes, se llamaba la ciudad. Y dice que entonces Dios, en el capítulo 6, verso 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Besemet porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50.070 hombres. Y lloró el pueblo por lo que Jehová había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Benjamín, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y vieron el mensaje y enviaron el mensaje a los habitantes de Jerim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descendió pues y llevarlo a vosotros, ¿sí? Dice que el pueblo, ¿sí? de Besemés estaban en pecado, ¿sí? Y no habían cumplido con una serie de requisitos que Dios había dado al pueblo, que solamente los levitas podrían estar ministrando la presencia, ¿sí? del Señor con el arca, y que adentro del arca, ¿sí? solo podía entrar a ofrecer la ofrenda solamente el sacerdote, ¿sí? Y bueno, no cumplieron con ese requisito, y fue por eso que fue herido también el pueblo de Ben-Semes, ¿sí? Eh, y bueno, y en el capítulo 7, ¿sí? Eh, nos habla de que fue el arca llevada hasta donde estaba Samuel. Y dice que Samuel era agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Y Samuel empezó eh, a ser puesto como juez delante
del pueblo para poder eh, guiar al pueblo, ¿sí? Y poder decir por dónde ir. Era el único que estaba haciendo las cosas bien, el único que estaba desde muy chico, ¿sí? Entregado al 100% a Dios, y que su vida siguió así, ¿sí? Y que era obediente, ¿sí? Era dice que era confiable para Dios, como decirlo de otra forma, ¿sí? Dios agradaba a Dios, ¿sí? Y dice que habló Samuel como juez delante del pueblo, ¿sí? Y en el capítulo 7, versículo 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitaos los dioses ajenos y astros que entre vosotros están, y preparaos vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y y él lo liberará de la mano de los filisteos. ¿Sí? Samuel hablaba y reprendía al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo definitivamente está haciendo las cosas mal. En vez de tratar de agradar al Señor y aferrarse en las circunstancias malas, eh, seguía pecando, seguía teniendo ídolos, seguía eh, desobedeciendo los reglamentos, algo que era muy lógico eh, para el pueblo de Dios, que era cómo administrar el arca. No obedecía tampoco en eso, y sufría el pueblo de Israel, y eh, cansado de sufrir, porque Dios reprendía a su pueblo, ¿sí? Samuel dice: dejen esos ídolos, dejen todo eso, y vuélvanse a Dios, ¿sí? Y Él los librará de la mano de los filisteos, que seguían tratando de atacar, ¿sí? Y de destruir a Israel, ¿sí? Y bueno, más adelante sigue relatando, ¿sí? Que se reunieron eh, y fueron a batalla, ¿sí? Fue a batalla el pueblo de Dios, y dice que Dios respondió a Samuel. eh, Dice que hizo un gran estruendo en los cielos, y que Israel venció a los filisteos, ¿sí? Eh, Nosotros creo que todos, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Como jóvenes, muchos ídolos, muchas cosas que me pongo en primer lugar, ¿no? Muchas cosas que a veces nos alejan de la presencia del Señor, y nos llevan a hacer las cosas muchas veces mal, ¿sí? Y, y dice Samuel, ¿sí? Nos dice su palabra, y nos dice el Señor: eh, acercaos a Dios, dejad todos aquellos ídolos, aquellas cosas que te hacen mal, aquellas cosas que vos sabés, aquel amigo que vos decís, eh, bueno, me voy a juntar con aquel porque es re piola y tiene toda la onda, y la paso bien, eh, y muchas veces te lleva a caer en cosas que Dios no quiere para tu vida, y te aleja del propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Entonces, eh, lo que, para terminar, lo que te quiero decir, joven, chicos, que fijémonos, escudriñemos, busquemos qué es lo que nos está haciendo mal, cuáles son aquellos ídolos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Para poder ser como ese niño Samuel que, que empezó a crecer y a madurar en el servicio a Dios, y Dios hizo una transformación, y era agradable para Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos
que quitar o tirar de nuestras tiendas, de nuestra casa, eh, para que para que Dios habite y Dios nos dé la victoria, como le dio la victoria al pueblo de Israel. Eh, Quería compartir esto con ustedes, que bueno, que Dios primero habla, me habló a mí, me llevó por ahí por al ver y a anexar algunas cosas, pero Dios quiere eso en este tiempo, que nos fijemos qué es lo importante para nosotros, qué es lo que nos acerca o nos aleja de Dios, qué es lo que muchas veces eh, nos aleja del Señor y tenemos que sacarlo. Dice, quitad los dioses y astros que entre vosotros están, ¿sí? Y preparaos vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos, ¿sí? Solo a él servid, solo a él. ¿En a qué otras cosas estamos sirviendo? Muchas veces le damos más importancia a, a muchas otras cosas, ¿sí? Y no servimos a Dios o no damos el 100%, siempre estamos un 50 y 50 en tiro y afloje. Creo que bueno, que eso es lo que nos pide el Señor, que a través del servicio, le dice que Samuel limpiaba, servía, eh, muchas veces qué es lo que nos pide el Señor en la casa de Él o para Él, tal vez algo mínimo, tal vez algo muy grande, ¿sí? Pero de agradarle al Señor y definitivamente poder limpiar, ¿sí? Sacar esos ídolos y darle al Señor lo que Él se merece y lo que a Él agrade, ¿no? Él va a bendecir nuestras vidas y Él nos va a dar la victoria en todas las cosas que emprendamos, ¿sí? Eh, y siempre pedir a Dios consejo, siempre orar a Él para que esos objetivos que ponemos en nuestras vidas eh, puedan ser guiados por Él, ¿sí? Así que bueno, quería dejarle este mensaje, se me fue cortando el audio por diferentes motivos de memoria tecnológico, así que bueno, tuve que dividirlo. Pero bueno, espero que sea de bendición para ustedes y bueno, un fuerte abrazo y nos estamos viendo, Dios quiera que muy pronto. Nos vemos.